Muy buenas. Hoy vamos a meternos de lleno en un análisis que propone la existencia de un patrón recurrente de control de masas, un patrón que, según el texto, se ha visto en varios sistemas de izquierda a lo largo de la historia. Vamos a ver un modelo en 3 fases que busca explicar, paso a paso, cómo se construye y se mantiene el poder. Fijaos, el punto de partida del análisis es esta comparación, que es bastante directa. La fuente la utiliza para trazar un paralelismo histórico, para sugerir que ciertas estrategias de control, como por ejemplo el uso del hambre, no son nada nuevo, sino que se van adaptando. Y esta idea va a ser, digamos, el hilo que nos guía a lo largo de todo este desglose. Vale, ¿y cómo lo vamos a hacer? Pues aquí está el plan. Primero, echaremos un vistazo a ese patrón histórico que identifica la fuente. Después, nos meteremos de lleno en cada una de las 3 fases, el control psicológico, el sometimiento económico y el uso de la fuerza. Y para terminar, veremos cómo todo encaja para formar, según este análisis, un plan completo. La idea principal del texto es que se puede rastrear una estrategia de control muy específica a lo largo del tiempo. Sostiene que, desde la Unión Soviética hasta ciertos casos en América Latina, se repite un método muy concreto: usar la escasez, a propósito, para que la gente dependa del Estado y de esa forma quede sometida. La fuente dibuja una especie de línea temporal para este modelo. Arranca, según dice, con Lenin y Stalin. Luego da un salto a los años 60, cuando la Unión Soviética habría financiado a Cuba para exportar este sistema. Y finalmente, este mismo patrón se habría adoptado en Venezuela. O sea, lo que describe es casi como un linaje de tácticas de control que van evolucionando. Vale, pues vamos con la primera fase del plan, el adoctrinamiento psicológico. Y ojo porque según este análisis, esta es la base, el cimiento sobre el que se levanta todo lo demás. La idea es manipular la mente colectiva de una forma total. El texto lo que explica es que esto se consigue básicamente inundando todos los canales posibles. La educación se convierte en pura ideología, los medios de comunicación en aparatos de propaganda. Incluso el arte y la cultura se ponen al servicio del régimen y al final la prensa se limita a ser un eco del discurso oficial. El objetivo, según nos dice la fuente, es controlar absolutamente todo lo que la gente ve, oye y lee. ¿Y para qué todo esto? Pues el objetivo final es muy claro: que la gente deje de cuestionarse los dogmas del sistema, que la narrativa oficial se acepte sin más. En el momento en que una persona hace suyas esas ideas, bueno, pues el control psicológico ya está conseguido. Una vez que la mente está, digamos, preparada, el modelo que describe la fuente pasa a la segunda fase, el control económico. Y aquí ya no hablamos de ideas, sino de algo mucho más básico y tangible, la propia supervivencia. Aquí se ve muy bien la lógica que sigue este modelo. La fase psicológica es como el paso previo, es indispensable. Primero se moldea cómo la gente ve la realidad, se crea un enemigo común, y solo después, según el análisis, se puede pasar a la fase 2, destruir la producción privada. ¿Por qué? Porque la población ya ha sido, en teoría, adoctrinada para aceptar la historia que cuenta el régimen. Entonces, ¿cuál es el resultado de esta segunda fase? Pues, según el análisis, una población que depende por completo del Estado para todo. Un ciudadano empobrecido, sin autonomía, se convierte, y la fuente usa estas palabras, en un rehén del sistema. Claro, la capacidad para quejarse o disentir se reduce a la mínima expresión, cuando tu sustento depende de no molestar al poder. Y una vez que se tiene el control de la mente y del bolsillo, por así decirlo, el modelo entra en su fase final, el uso de la fuerza. Y aquí, según el análisis, las reglas del juego cambian por completo. Y para esta fase, el análisis da ejemplos muy concretos. Por ejemplo, menciona cómo en Venezuela se habrían utilizado los sistemas de reclutamiento para adoctrinar a los soldados con doctrina marxista-leninista. O a nivel internacional, cómo la Unión Soviética habría financiado a Cuba para entrenar guerrillas por toda Latinoamérica. La idea que se describe aquí es crear fuerzas armadas que sean leales a la ideología, no al país. Este es el punto de inflexión que describe la fuente para esta tercera fase. Ojo, la propaganda y el intento de convencer siguen ahí, pero ya no son lo principal. El objetivo ahora es otro, es someter. La estructura militar, la policía política, los grupos armados, todos se convierten en herramientas para aplastar cualquier tipo de resistencia. Y con esto llegamos ya al final, al momento en que todas las piezas del puzzle encajan. Porque según la fuente, estas 3 fases no son cosas separadas, no. Funcionan como los engranajes de una misma maquinaria de control. Así que, resumiendo, el plan en 3 pasos que describe este análisis es: primero, moldear la mente, controlar la percepción con adoctrinamiento psicológico. Segundo, controlar la supervivencia, acabar con la independencia económica. Y tercero, reprimir la resistencia, usar la fuerza para aplastar a quien no esté de acuerdo. Ese es, en esencia, el plan de control que detalla la fuente.
La idea central de todo este análisis es, por tanto, que si se entiende este patrón de 3 fases, se tiene una clave para reconocer cómo funcionan según la fuente los mecanismos del poder totalitario. Que no se trata de algo caótico o improvisado, sino de una estrategia muy calculada y que con el tiempo se ha ido perfeccionando. Y para cerrar, nos quedamos con una pregunta que plantea la propia fuente. Si estos mecanismos no se ven como hechos aislados, sino como partes de un plan deliberado, ¿cambia eso la forma de entender la historia, de entender los acontecimientos políticos? Es una pregunta que desde luego da que pensar sobre las estructuras del poder. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este análisis.